Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volver a encontrarnos a través de esta plataforma. Sea usted bienvenido a la transmisión de la Iglesia Nacional Presbiteriana de Betlem en la Ciudad de México, desde donde compartimos el Evangelio a todo aquel que pueda sintonizar este programa. Nos da gusto saber que hay personas, hermanos, amigos, que están al pendiente de la transmisión y que están con nosotros atendiendo cada día que tenemos una nueva transmisión. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su atención, muchas gracias porque sabemos que Dios bendice nuestros corazones cuando hacemos la transmisión y también bendice los corazones de muchas personas que reciben imagen y sonido de esta transmisión. Le damos gracias a Dios y gracias a usted por sintonizarnos en este día. Cada vez que tenemos oportunidad de iniciar una actividad, lo hacemos invocando el nombre del Señor. Vamos a hacerlo en este momento y le invitamos a que oremos juntos por la presencia de nuestro Dios y por su guianza sobre todo, ya que todo lo que hacemos es para la honra y la gloria de su nombre. Oremos en este momento. Señor, queremos darte gracias porque eres bueno con nosotros y nos das un día más de vida y nos das la oportunidad de predicar tu palabra a través de este medio. Y nos permites alabar y bendecir tu nombre y compartir las bendiciones que tú nos has dado. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pedimos que, Señor, todo lo que aquí se haga sea solamente para exaltar tu nombre. Pero también, Señor, que los cantos, la meditación de tu palabra, la lectura de ella misma, pueda bendecir muchos corazones. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Lectura de la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos, capítulo 117. La Biblia dice así: Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Dios bendiga su palabra. Luego en ella nos
Lectura de la palabra de nuestro Dios en el libro de Marcos, capítulo 8, versos 27 al 38. La Biblia dice así: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles: El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Dios bendiga su palabra. La palabra de Dios es bendita y es suficiente para las vidas, mentes, almas y corazones de aquellos que la leen con avidez y con el deseo
de encontrar palabras de vida eterna que satisfaga sus necesidades personales, pero también que toque sus corazones. El Evangelio según San Marcos es uno de los evangelios que se unen, conocidos como los sinópticos, para hablarnos de la historia, vida, ministerio, palabras, milagros del Señor Jesucristo. El Evangelio según San Marcos lo hemos estado leyendo y hemos venido avanzando capítulo a capítulo, aunque cada capítulo presenta 3, 4 y a veces hasta 5 acontecimientos diferentes. Es importante que nosotros entendamos que las palabras del Señor Jesús son palabras para nuestras vidas. Entre las cosas que suceden en el capítulo, nosotros tenemos que aprender a buscar aquellas verdades que el Señor Jesucristo tiene para nuestras vidas. Y no está por demás que nosotros analicemos todo el capítulo, pero también es que tomemos en cuenta algunas cosas importantes. El Señor Jesucristo hace cosas en el Evangelio según San Marcos que son muy parecidas las narraciones de Mateo y de Lucas, porque por eso se llaman evangelios sinópticos. Informan de lo que el Señor estaba haciendo con enfoque diferente cada evangelista, pero con lecciones importantes generales para nuestra vida. Hay que pensar seriamente qué el Señor tiene cuando leemos toda una serie de acontecimientos, como por ejemplo, cómo la gente se amotina alrededor del Señor Jesucristo para escucharle, pero también el Señor se da cuenta de que son gente que han estado con Él durante muchos días y necesitan comer. En el mismo Evangelio, en el capítulo 6, encontramos que el Señor le dio de comer a una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En este capítulo hay otra vez un milagro de reproducción de los panes. Fíjense y note que hay detalles muy importantes. Por ejemplo, Marcos no menciona en el capítulo 8 que había peces, pero él sí menciona los panes que fueron multiplicados. Y que en lugar de 12 cestas que se recogieron al final, en esta ocasión se recogen 7. Y así podríamos ir viendo una serie de cosas que podrían parecer contradictorias unas con las otras. Pero lo importante es que cada acontecimiento que Marcos narra lo podemos unir para dejarnos una lección importante. Y en este capítulo 8, de Marcos, nosotros tenemos que entender las características, por lo menos 5, que el Señor Jesucristo nos dice acerca de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Estas características las podemos encontrar mientras leemos todo el capítulo y analizamos todos los acontecimientos que pasaron ahí. Uno se puede dar cuenta de las cosas que están sucediendo, pero el Señor lo puede todo armar de tal manera que nosotros lleguemos a el momento importante donde el Señor Jesucristo dice: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta parte del capítulo 8 es la parte medular, donde los otros elementos, las otras composiciones narrativas que hace el evangelista toman sentido cuando pensamos en qué quiere el Señor de nosotros. Mire, una de las primeras cosas que el Señor quiere que nosotros entendamos es que debemos confiar plenamente en Él. Los discípulos parece que no habían aprendido el poder y los milagros que el Señor Jesucristo podía hacer. Y entonces no se dan cuenta de la autoridad divina que tiene el Señor Jesús y piensan una vez más, como en el capítulo 6, ¿quién le va a dar de comer a tanta gente? Han estado aquí tanto tiempo y no han comido, y ahora que van a regresar, ¿qué van a comer? Otra vez el Señor tiene que decirles que parece que no se han dado cuenta lo que el Señor hace y de dónde viene el poder para Él hacer los milagros que hace. Y entonces el Señor
llama la atención de los discípulos para que se den cuenta que el Maestro al que están siguiendo, el Señor al que están sirviendo, deben de confiar en Él plenamente porque tiene un origen divino, su autoridad es divina, su capacidad es divina, su forma de actuar y de decir las cosas son divinas. Tienen que entender que el Señor Jesús es un ser divino, poderoso, milagroso, amoroso y compasivo para ver la necesidad de la gente. Esa es la primera cosa que nosotros, como discípulos del Señor Jesucristo, tenemos que tomar en cuenta y confiar plenamente en el origen de nuestro Señor Jesús. Si usted duda que Jesús sea Dios, entonces tiene serios problemas acerca de su relación personal con Él y de la relación con el Padre que lo envió. Por el otro lado, hay que confiar en su providencia. El Señor otra vez con los discípulos les decía, pues ustedes no vieron cómo se multiplicaron los peces y los panes hace apenas unos cuantos días, y cuánta gente comió y cuántas cestas recogieron, y entonces no se han dado cuenta que hay una providencia completa. Eso me hace pensar en Abraham, cuando iba al monte a sacrificar a su hijo con la leña, con el cuchillo, con los elementos para armar el fuego, y el muchacho le pregunta, ¿y el cordero? Y Abraham dice, Dios proveerá. En nuestros días, decir esta expresión suena un poco ilógico, porque la gente, los seres humanos, estamos acostumbrados a recibir del trabajo el resultado para poder tener cosas o dinero o servicios, porque todo es material. Todo representa cosas simple y sencillamente, para algunos más importantes que para otros, pero finalmente todo el mundo está esperando recibir algo por el producto de su trabajo, de su esfuerzo, y muchos hasta llegan a decir, todo lo que tengo es porque he trabajado duro, es porque desde joven o niño he tenido que poner todo mi esfuerzo para tener lo que tengo. ¿Y sabes una cosa? ¿Te has olvidado? Que el que te da las fuerzas, que el que te da el trabajo, que el que te da la inteligencia, que el que te da la capacidad para hacer lo que haces, se llama Dios y su poder providencial para nuestras vidas. En Marcos 6, 5,000 hombres comieron. En Marcos 8, otros 4,000. De uno y de otro evento nosotros podemos entender que el Señor Jesucristo provee, que Dios provee para nuestras vidas. Entonces, tenemos que aprender a confiar plenamente en el origen del Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a confiar plenamente en su providencia. Si algún día no tienes trabajo, no quiere decir que puedes ir a sentarte o acostarte y decir, pues que del cielo me caiga. No, ¿sabes qué? Dios te va a proveer cuando tú confías en Él. Y Él lo hace. Durante los últimos meses hemos visto a muchas personas batallar por el trabajo y el dinero. Pero ¿sabes qué? Dios les ha provisto a familias enteras lo necesario. Aún para aquellos que han tenido la pérdida de un ser querido y que se han enfrentado a la necesidad de tener que pagar un servicio funerario, Dios ha provisto para sus necesidades. También hay que aceptar los métodos. En Marcos capítulo 6, el Señor ora y se multiplica panes y peces. En Marcos capítulo 8, el Señor multiplica panes, pero también sana a las personas. Y aquí utiliza un método diferente a lo que ha usado antes. Ahora no es una palabra solamente, no es que sale poder de su ropa y que la gente puede aprender a ser sanados solamente por creer en el Señor Jesús. Aquí nosotros tenemos que ver lo que pasó con aquel ciego, el que el Señor se encontró en Betsaida y que le rogaron que lo tocase, y el Señor, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, dice la Escritura, y entonces, escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo, y el hombre dijo, veo a la gente veo a los hombres como que andan como árboles.
y otra vez el Señor puso las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase. Parece como que aquí hay un milagro que se va desarrollando de manera paulatina, no de inmediato, no como el otro ciego, no como aquellas mujeres que tocaron al Señor Jesús, no como aquella mujer que se metió hasta donde Él estaba comiendo y le pidió ayuda al Señor Jesucristo. No, aquí el Señor utiliza otro método, es un método finalmente establecido por Él. ¿Qué aprendemos? Que el Señor puede actuar como Él quiera. Él es soberano para actuar cuando Él quiera y donde Él quiera, porque ese es su poder, esa es la capacidad de ser Dios. Entonces nosotros, como discípulos del Señor Jesús, tenemos que aceptar sus métodos para nuestras vidas. Tenemos que aceptar la sanidad en la manera en que el Señor la quiere operar, los milagros en la manera en que el Señor los quiere llevar a cabo. Tenemos que aceptar los métodos del Señor Jesús. Él sabe lo que hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. Pero también una característica que los discípulos del Señor Jesucristo deben tener es reconocer su personalidad. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?, les preguntó el Señor a los discípulos. Y algunos de ellos le contestaron, dice, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y les dijo a los discípulos, no digan nada de eso, todavía no. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos esto, tenemos que aprender como lo hicieron los discípulos y específicamente como lo hizo Pedro. Tú eres el Cristo. Es decir, debemos reconocer la personalidad del Señor Jesús como el enviado de Dios, el Dios encarnado y salvador del mundo que vino a dar su vida por nosotros los pecadores. Debemos aceptar esa personalidad, ese origen divino, pero también debemos aceptar que el Señor tiene una función como Mesías y Salvador de nuestras propias vidas, y es Dios mismo encarnado en la persona de su Hijo Jesucristo para venir a llevar a cabo sus propósitos en relación con el mundo y en relación con la creación. Finalmente llegamos a este punto donde no solamente debemos reconocer también su personalidad y su origen y su fortaleza y todo lo que hemos mencionado, pero también debemos aceptar el llamado. Cuando aceptamos el llamado del Señor Jesucristo para servirle, cuando aceptamos el llamado del Señor Jesucristo para ser creyentes en Él, cuando aceptamos el llamado de Él para pertenecer a su familia, cuando aceptamos el llamado para mirar hacia los cielos y que un día Él volverá otra vez a la tierra por su iglesia, tenemos que hacer tres cosas fundamentales. Número uno, hay que negarnos a nosotros mismos. ¿Sabes? Es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Es necesario que a través de nuestra vida se manifieste la persona del Señor Jesucristo y no una filosofía, una religión, un sistema, sino que se manifieste el Señor Jesucristo. Y lo que hacemos, lo que decimos, lo hacemos y lo decimos en el nombre del Señor Jesús para la honra y gloria de Él. Pero cuando vemos lo que el Señor dice acerca de los fariseos, que les pide a los discípulos que no mezclen, que no se mezclen, que no se dejen llevar por la doctrina de los fariseos, nosotros tenemos que aprender que no debemos y no podemos mezclarnos con otros maestros, aunque sean muy buenos, con otros, aunque parezcan como grandes maestros del cristianismo. Tenemos que tener cuidado a quién le creemos, qué le creemos y por qué le creemos. El único maestro de nuestra vida es el Señor Jesucristo, quien nos ha dado sus palabras, sus discursos, sus enseñanzas, sus mandamientos en las Sagradas Escrituras. Hay otras doctrinas, hay muchas doctrinas. Si pudiéramos compilar el número de doctrinas que hay en el mundo acerca del origen del hombre, de la razón por la que estamos en esta tierra, de a dónde vamos, de qué pasa cuando morimos, todas estas cosas podríamos encontrar muchas diferencias y muchas doctrinas, pero también hay muchas filosofías. Cuidado. No debemos mezclarnos con ninguna de estas cosas porque sería como
decir, Señor, sí, tú eres Dios, tú eres el Señor, pero sabes que a mí me gustan otras cosas, otras religiones, otras teologías, otras teorías, otras filosofías, otras doctrinas, otros maestros que enseñan cosas que yo puedo creer y hacer. ¿Y sabes lo que sucede? Entonces traemos a nuestra vida una levadura que contamina nuestra vida, pero al mismo tiempo, si nos dejamos influenciar por Satanás y por el mundo, vamos a mezclarnos con esa levadura que nos va a hacer menguar nuestra vida espiritual, que nos va a hacer caer en el pecado. Segundo lugar, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. No sea indulgente con la carne, con el mundo, dice el Señor Jesucristo. A mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, yo quisiera hacer esto, yo quisiera ir allá, yo quisiera aquellas cosas. ¿Sabes qué? El Señor te dice, toma tu cruz, no seas indulgente con tu carne y con el mundo. En el día de hoy, a través de los medios de comunicación, hay muchas cosas elegantes, bonitas, atractivas, que Dios espera que nosotros sepamos rechazar. Y hay que seguirle. Tome su cruz y sígame. Aceptar, seguir al Señor Jesucristo es un asunto personal, es un asunto de nuestra voluntad. Hay que aceptar ir con Él en momento a momento de nuestra vida, en circunstancia a circunstancia de nuestra vida, siempre pensando que el Señor tiene control de todas las cosas, creyendo y mirando hacia la gloria venidera. No para atrás, sino para adelante y siempre esperando la venida del Señor Jesucristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, cualquiera que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tal vez a ti hay cosas que te han detenido para ser un discípulo de Jesús. Tal vez tú no has querido negarte esas cosas que tú consideras buenas, atractivas para tu vida y no has visto cómo seguir al Maestro. Tal vez hay alguien que te ha fascinado, que piensas que es mejor que lo que el Señor Jesucristo dice y enseña. No te dejes dominar. Reconoce a Jesús, acepta su llamado y síguele. Es lo mejor que puedes hacer en la vida. ¿Quieres hacerlo? Solamente pídele a Jesús que entre a tu corazón, que sea tu Señor y tu Salvador, y Él lo va a hacer. Oremos, y si quieres orar conmigo, repite estas palabras. Señor Jesús, en este momento te doy gracias, porque tú eres Dios, porque tú, siendo Dios, veniste a buscarme a esta tierra, veniste a salvarme, veniste a darme vida. Señor Jesús, en este momento te pido que me ayudes a seguirte con decisión, poniendo mi voluntad a tus pies para hacer lo que tú quieres que yo haga. Señor Jesús, dirige mi vida, entra a mi corazón y hazme un discípulo tuyo, que te reconozca públicamente, que enseñe que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y te honre con mis acciones, con mis pensamientos y con mis sentimientos. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre santo y bendito. Amén. Dios te bendiga si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, porque Él está ahí para ayudarte en todo momento. Nos vemos la próxima. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas
vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallecer, Cristo nos dice: siempre usaré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La Iglesia Nacional Presbiteriana Betlem quiere agradecer a Dios la vida que le concedió a Cristian Martínez Montiel, quien nació el 22 de diciembre de 1977. Dios, en su soberana voluntad, tuvo a bien llamarle el pasado 1 de marzo a su presencia y a las moradas eternas. Nosotros estamos agradecidos a Dios porque por más de 20 años nuestro hermano Cristian participó en la iglesia en diferentes formas, cantando en el coro, apoyando económicamente, sirviendo en la congregación. Hoy se une al coro celestial, donde está presentándole su honra, su alabanza, su adoración al Señor. Nosotros solamente decimos, como dice la Escritura: dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Oramos por su hermana, Fernanda Viveros Montiel, quien le sobrevive, ya que su madre, Silvia Noemí Montiel, y su tía, con quienes convivieron muchísimos años juntos, ya están en la presencia del Señor. Yo quiero invitarles a que desde donde usted esté en este momento nos acompañe para orar, no por el descanso de Cristian, porque él esté en la presencia del Señor, sino por su hermana y por el resto de su familia. Que Dios bendiga también a la iglesia, pues aunque sabemos que Él está descansando, que Él está en la presencia del Señor, nuestros corazones se llenan de tristeza cuando uno de los miembros de nuestra iglesia parte de este mundo a la eternidad. Oremos, pensando y dándole gracias a Dios por su bendición. Padre, queremos darte gracias por la vida que tú le concediste a Cristian. Gracias, Señor, porque en los años, más de 20, que él estuvo participando en la iglesia, fue testimonio de tu amor, de tu misericordia y de tu grandeza. Pues siervo en la música, en el canto, en los trabajos, en la economía de esta iglesia. Señor, te pedimos que bendigas a su hermana Fernanda, que bendigas al resto de su familia, que toques, Señor, sus corazones, y tú que eres el Dios de toda consolación, les bendigas y les ayudes en todo. Padre, gracias por habernos concedido en esta tierra y en el ministerio de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betlem contar con el apoyo de Cristian Martínez Montiel. Oramos, Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y en su momento que nos dé la oportunidad de volver a reunirnos contigo y con Él en las moradas eternas. Gracias por Jesucristo. Amén. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será.
Damos gracias a Dios al llegar al final del programa de este día, porque Dios ha estado con nosotros, porque Dios ha sido fiel a su palabra y porque también nos ha concedido tener, como cada vez que tenemos alguna actividad, música, y en esta ocasión damos gracias a Dios una vez más por la vida del coro infantil e intermedio Wolfgang Amadeo Mozart. Damos gracias a Dios por David Pérez, Ruth Escalona, Valeria Hernández y Mariana Flores, que nos apoyan en la música. Yo estoy seguro que muchos han sido bendecidos con el talento musical. Damos gracias a Dios por los que también nos apoyan en la grabación, en los aspectos técnicos, nuestro hermano Luis Pérez, Luisito Pérez, también su nieto, y nuestro amigo y hermano, el ingeniero Jorge, que siempre está dispuesto a apoyarnos. Resta, hermanos, que tengáis gozo, que sean perfectos, que tengan consolación, que sientan una misma cosa, que tengan paz, y el Dios de paz y de amor sea con cada uno de ustedes. Oramos diciendo que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.